¿Sabes qué es la seguridad humana? Aquí te contamos. La seguridad humana es la evolución de la seguridad nacional. Es un cambio de lógica que implica pasar de la protección y defensa de las instituciones a centrarse en la seguridad de las personas, en las condiciones de vida de las poblaciones humanas, en los territorios e inclusive en los ecosistemas socioambientales. La seguridad humana se caracteriza por ser multisectorial, ya que tiene una amplia gama de amenazas. Es integral, es contextualizada debido a que las amenazas varían según su contexto y asimismo las respuestas deben ser adaptadas. Es preventiva porque conduce a estrategias de protección y empoderamiento y que va más allá de la ausencia de conflicto que se expresan violentamente. La seguridad humana es un concepto, una concepción que viene desde los años 90 y sobre todo ha sido impulsada por la ONU dentro de toda esta idea también de cambiar la idea del desarrollo, ampliarla y aterrizar eso también en la seguridad y superar la idea que la seguridad es solamente el Estado que se protege y que en esa medida cree proteger a los Estados. Implica toda una ampliación, una nueva idea mucho más de acuerdo a las dimensiones y las potencialidades del ser humano. Canadá y Japón fueron los pioneros en integrar esto en su política de seguridad, ¿cierto? Un poco para diferenciarse también de los Estados Unidos y ampliar esta idea, pero también ellos han vuelto a recurrir como a otros esquemas. Es decir, esto también es una idea de seguridad que se va adecuando de acuerdo a los momentos y donde los estados tienen evoluciones e involuciones de acuerdo a lo que sucede en el mundo. Propusimos, y es lo que proponemos ahora, cambiar el concepto hacia la seguridad humana. La seguridad humana no es un invento mío, es una discusión mundial que tiene como escenario hoy las Naciones Unidas. Y la diferencia no es de palabras, que sería fácil pronunciar poniéndole apellidos a la palabra seguridad. La seguridad humana básicamente cambia el objetivo, el concepto mismo, la esencia de lo que hasta ahora se ha hecho en esta materia. ¿Qué dice la ONU sobre la seguridad humana? En un informe de la Comisión de Seguridad Humana de la ONU de 2003, definieron el concepto de esta manera. La seguridad humana consiste en proteger la esencia vital de todos los seres humanos de una forma que realce las libertades y la plena realización de las personas. Seguridad humana significa proteger las libertades fundamentales, libertades que constituyen la esencia de la vida. Significa proteger a las personas contra las situaciones y amenazas críticas o graves y omnipresentes que pueden ser generalizadas. Significa utilizar procesos que se basan en la fortaleza y en las aspiraciones del ser humano. Significa la creación de sistemas políticos, sociales, medioambientales y culturales que en su conjunto brinden al ser humano las piedras angulares de la supervivencia, los medios de vida y la dignidad. 2 años después, en 2005, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, planteó 3 campos de la seguridad humana que son: la libertad del miedo, que es proteger a las personas de las amenazas directas a su seguridad e integridad física; la libertad de la necesidad, que tiene que ver con la protección de las personas en términos económicos, sociales y ambientales relacionados con su vida; y la libertad para vivir con dignidad, que es la protección y empoderamiento de las personas para librarse de la violencia, la discriminación y la exclusión. Por otra parte, establecieron 7 dimensiones por amenaza que pueden ser por existencia y necesidades extremas, como son la economía, el alimento, la salud, el ambiente, lo personal, lo comunitario y lo político. Sin embargo, no se le da lugar a la educación ni a la cultura. ¿Qué implicaciones tiene la seguridad humana? De todo, la seguridad humana implica un cambio de enfoque, un cambio de mentalidad también, que nosotros mismos y que el Estado cambie de concepción y plasmarlo en políticas públicas, en medidas, en programas y en toda una labor pedagógica también para que se incorpore esa idea en la práctica concreta.
Es decir, no solamente es una idea, un concepto, sino hay que aterrizarla en cada entidad y en cada dimensión también que cubre el desarrollo. Entonces, ¿la seguridad humana desconoce la necesidad de una seguridad nacional? La seguridad humana no desconoce las necesidades de la seguridad clásica, es decir, basada en la existencia de fuerza pública, etc., sino le agrega o dimensiona otros aspectos de la seguridad que tienen que ver con la educación, con la cultura, con lo económico, con lo social, con lo ambiental, con la comunidad, con lo político. Entonces es una ampliación sin desconocer el concepto clásico de seguridad. Alrededor de la seguridad humana se han generado múltiples discusiones. Algunos científicos sociales y expertos critican el concepto porque creen que es vago y complejo y para ellos, aunque puede ser interesante teóricamente, es difícil de aplicar. Sin embargo, el reto está en cómo podemos aterrizar el concepto y volverlo realidad, a través de la pedagogía, como ya lo han hecho en Japón y Canadá, y donde hoy es una política pública amparada por la ley. Johan Galtung, un científico noruego quien ha sido pionero en la investigación para la paz, estableció un triángulo de la violencia, el cual se divide en 3 categorías. La violencia directa, que hace referencia al acto, la guerra, el golpe, el atraco, la amenaza, el asesinato. La violencia estructural, que tiene que ver con las condiciones de vida, condiciones sociales, económicas, culturales, políticas, entre otras, que no permiten a las personas realizarse como seres humanos, ya que significan privación, injusticia y exclusión. Y la violencia cultural, que es lógica, la concepción del mundo, las creencias y la manera en la que nos relacionamos. De esta manera, la seguridad humana va más allá de la violencia directa, busca abordar otro tipo de amenazas que afectan la vida de las personas en términos de seguridad. Pues la seguridad humana, sobre todo, se centra en el ser humano, donde el Estado cumple el papel de proteger, garantizarle al ser humano y a las comunidades pues una vida digna, una vida en libertad, una vida que responda a sus necesidades y sus potencialidades, y en esa medida va mucho más allá de pensar en las amenazas directas que tienen que ver con lo militar, con las acciones armadas, implica incorporar otras dimensiones. Esto supone que la seguridad humana tenga cambios estructurales y no acciones esporádicas, medidas a corto y mediano plazo, políticas públicas, articulación, integración y cooperación entre instituciones, cada una con su papel y función, integrar a la población como actor y no solo como beneficiario, y conexión con la paz. Teniendo claro el concepto de seguridad humana, sus características, definiciones, implicaciones y dimensiones, ¿qué significa hacer seguridad humana en la UNP a nivel de prevención y protección? La UNP yo creo que lo primero es un cambio de mentalidad, ¿cierto? Y obviamente buscar entre todos cómo se aterriza en las diferentes instancias, cómo se aterriza en la protección, en la prevención, en el análisis del contexto, es decir, por ejemplo, la visión del contexto y las decisiones sobre las que se toman las medidas de protección tienen que tener en cuenta otras dimensiones que no son solamente los efectos de los actores armados y las amenazas físicas y este tipo de vulnerabilidades y riesgos, sino tener en cuenta otros aspectos que amenazan la seguridad de las comunidades y de las personas. Para esto es importante 3 cosas. Primero, revisar lo que hay, qué tanto hay, ya que está integrado en la visión de protección, en metodologías, instrumentos y en la dinámica institucional. Segundo, identificar qué hay que reforzar, cambiar o ajustar en procesos, métodos, instrumentos y análisis del contexto. Tercero, establecer cómo se hace visible dicho enfoque interna y exteriormente, lo que implica conocer la percepción que se tiene hoy de la Unidad Nacional de Protección. Entregar unos elementos que la comunidad ha determinado de una manera diferente de protección, distinta a los hombres armados de protección o mujeres armadas de protección, más bien medios para su traslado, también algunos otros elementos
como botones y comunicación. Realmente lo que se trata es de llevar un mensaje a unas comunidades que han estado olvidadas a través de muchos años y que a pesar de tener todos los derechos contemplados dentro de la Constitución del 91, hasta ahora comenzamos a ver que pueden empezar a ser escuchados, visitados y en sus peticiones llevadas a la realidad gracias a la protección humana que tiene el gobierno del doctor Gustavo Petro. Así como la seguridad humana implica un cambio de enfoque, la paz total también es superar los procesos anteriores, acabar con el conflicto armado en sus mutaciones y expresiones actuales. ¿Por qué la paz total, al igual que la seguridad humana, está centrada en la población? Una de las características de las guerras modernas y de los conflictos armados modernos es que la principal afectada es la población civil. La población civil es el escenario de disputa de los actores armados y es la más afectada y la que vive los daños, la que vive todos los efectos de la violencia, y en esa medida esto implica, además de la negociación o también la negociación con los actores armados, donde se busca sobre todo proteger y sacar a la población del conflicto armado y pues sobre todo superar la guerra también, ¿cierto? Y respetar y promover también el empoderamiento de las comunidades y todos aquellos desarrollos también territoriales de la paz. Esto implica una decisión a fondo. La paz total como política pública no debe ser tarea únicamente del Alto Comisionado de Paz, sino que debe atravesar a todo el Estado. Eso implica también educación, cumplimiento del acuerdo de paz, diálogos vinculantes, la paz ambiental, reformas sociales y, por supuesto, una categoría que es fundamental, la cultura de paz para quitarle argumentos y razones a la violencia. Y en la UNP, ¿qué dimensiones tiene la protección desde la paz? La protección desde la paz se puede ejercer a través de la autoprotección, capacidades de prevenir y evitar amenazas y riesgos, capacidades de paz y no violencia de personas y comunidades, cultura de paz, es decir, cambios de mentalidad, cultura organizacional y en los procesos, métodos y herramientas, y además en nuevos lenguajes y símbolos. Colombia, potencia de la vida.